¿Qué tal, Tigres? Nuevamente reencontrándonos una vez más en las clases virtuales. En esta ocasión vamos a desarrollar la llamada República Aristocrática, un tema bastante característico que te viene en los exámenes de admisión, no simplemente de San Marcos, sino también en las demás universidades nacionales del Perú. Al hablar de la República Aristocrática, comprende el llamado siglo XX entre los años 1895 al año 1919. Pero para que tú puedas comprender la llamada República Aristocrática, como antecedente a este periodo que se llevó a cabo la Reconstrucción Nacional, o también llamado el Segundo Militarismo o el Civilismo, la segunda parte del civilismo. Pero en el mundo, ¿qué pasaba en el mundo? Vayamos acá. En el mundo estalla la Primera Guerra Mundial entre el año 1914 al año 1918, entre el bloque de la Triple Alianza y el bloque de la Triple Entente. Entonces, cuando hablamos nosotros de la llamada República Aristocrática, ¿qué cosa es la llamada República Aristocrática? La llamada República Aristocrática es una clase social burguesa oligarcas agroexportadores. Estos oligarcas eran un grupo social bastante cerrado, era una clase social bastante ociosa. Si hay algo que podemos rescatar de ellos, quizás sea la habilidad con la cual ellos formaban las alianzas con los capitales extranjeros. Este periodo, denominado la República Aristocrática, predomina básicamente el dominio de la llamada oligarquía. Esta oligarquía se va a afianzar en el control político-económico del Perú a través del apoyo del Partido Civilista. Y acuérdate tú que el Partido Civilista fue inaugurado por Manuel Pardo y Lavalle en la primera etapa del proceso. Finalmente te dice que en la República Aristocrática te dice cuáles son las materias primas que van a llegar a aparecer. Mira, si miramos el mapa, en la zona norte aparece el petróleo. En los enclaves agrarios aparece el azúcar y el algodón, pero también van a aparecer los enclaves mineros que se van a dar justamente en el departamento del Cerro de Pasco, y en la parte sur del Perú aparece el caucho y la lana, y por primera vez se va a explorar lo que viene a ser la selva, el caucho. Una de las preguntas que debemos tener en cuenta es, profesor, ¿cuánto éramos en ese momento de la República Aristocrática del Perú? El Perú en ese momento éramos 2 millones de peruanos, 2 millones de peruanos. En otras palabras, faltaba población, faltaba ciudadanía. ¿Quiénes integraron la sociedad, profesor? La sociedad la integran justamente los oligarcas agroexportadores, aquellos que van a tener el control absoluto del aspecto político y el control económico de la sociedad peruana, y son aquellos los que van a formar las alianzas con el capital británico, con el capital alemán y el capital norteamericano. Los hijos de los oligarcas, como eran dueños de haciendas y dueños de plantaciones, los hijos de estos oligarcas agroexportadores van a estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aunque te parezca mentira, en aquellos tiempos San Marcos era una universidad de ricos y no la universidad de los pobres. Aunque en la actualidad podemos decir como que se ha burguesado también San Marcos en la actualidad, siglo XXI que estamos viviendo. Había otro grupo de poder también. Otro grupo de poder que vienen a ser los gamonales terratenientes, pero al hablar de los gamonales terratenientes, ellos tenían una relación servil de servidumbre, que en otras palabras la producción lo trabajaban directamente la familia. La relación que se va a ver acá, la relación de producción va a ser muy diferente a lo que va a suceder en la costa norte y en la sierra central del Perú. Pero también viene otra clase de estamento intermedio que vienen a ser los obreros. Los obreros, ellos van a surgir. ¿Y de qué manera o qué factores van a influenciar? Al hablar nosotros de los obreros, ten en cuenta que el obrero representa una cultura, un espacio, hay una ideología que se desarrolla. Pero las ideologías que se van a desarrollar para que influyan en el Perú tienen mucho que ver con el impacto de las revoluciones industriales, y posteriormente tienen que ver con el impacto y desarrollo de la Revolución Rusa y la Revolución de Moscú con Vladimir Ivanov Lenin. Posteriormente el obrero te va a reclamar justamente la jornada laboral de las 8 horas, pero ellos también, ¿qué cosas van a reclamar? Van a reclamar un estatus social, van a reclamar sobre todo educación, cultura, van a reclamar salud, y que más adelante en el segundo gobierno, posteriormente de los gobiernos que viene a ser el gobierno de Leguía, después el gobierno de José Pardo, ellos se van a agrupar ya en sindicatos y gremios. Cuando hablamos nosotros sobre lo que viene a ser la población indígena, ten en cuenta que esta población era una población indígena, una población alfabeta. Entonces, si nos preguntamos, dentro de la pirámide 1, 2, 3, 4, ¿quiénes tenían derecho al voto? Los únicos que tenían derecho al voto eran básicamente la oligarquía agroexportadora, ¿no? Esta oligarquía era el único círculo o el grupo social que tenía derecho al voto. Existe cierta discrepancia y diferencia. Para algunos historiadores, para Manuel Burga,
Lo titula La República Aristocrática. Para Carlos Contreras debió haberse llamado simplemente oligarcas como el resto de América en América Latina, ¿no? Incluso todavía existe un divisionismo si verdaderamente la República Aristocrática se inició con Nicolás de Piérola o se inicia con Eduardo López de Romaña. Pero lo que tú tienes que tener en cuenta que estas materias primas que van a aparecen después del escenario de la pérdida de la Guerra del Pacífico y de la etapa de la reconstrucción nacional, donde los civilistas no van a querer perder el poder ni la hegemonía. Entonces, mira, vayamos, mira. En la parte norte en Piura aparece el petróleo. Bajamos un poco más hacia el norte, lo que es la Libertad, Trujillo, aparece el azúcar, tenemos el algodón, y en la parte sur, que viene a ser Puno, Arequipa, sobre todo Puno, tenemos el caucho y la lana, que va a estar liderado por ¿quién? Por los gamonales. Entonces, ¿cómo le podemos llamar a esta característica? A esta característica nosotros le llamamos la economía agroexportadora o la economía agroindustrial. Acuérdate, una característica de economía agroexportadora o economía agroindustrial. ¿Quiénes son los presidentes que van a gobernar durante el llamado periodo desde 1895 a 1919? Lo va a iniciar justamente Nicolás de Piérola. Y el término Nicolás de Piérola muchos lo conocemos como el califa, ¿no? Para algunos historiadores, como Hugo Neira, también Piérola tuvo una tremenda habilidad de tratar de sentar las bases económicas del Perú después de la debacle y la ruina en la cual se encontraba la sociedad peruana desde la pérdida con Chile, el proceso de la reconstrucción nacional, la guerra civil con Cáceres. Entonces, cuando hablamos nosotros de la reforma electoral, en esta reforma electoral es lo que te expliqué hace rato. ¿Quiénes tenían derecho únicamente al voto? La clase oligarca, vale decir, Piérola sienta las bases y va a favorecer a una clase social, a la oligarquía agroexportadora, a lo que Julio Cote lo llama, fue un estado semi-burgués que va a favorecer Nicolás de Piérola. Posteriormente te dice Piérola establece y crea la sociedad recaudadora de impuestos. Va a imponer impuestos a la sal, al opio y al tabaco. ¿Para qué? Para tratar de incrementar los recursos fiscales de la economía peruana. Al concluir el gobierno de Piérola, el que le debería de haber seguido era Guillermo Billingur. Pero ¿por qué no se escogió a Guillermo Billingur? Porque Guillermo Billingur a veces tenía ciertas ideas díscolas y prefirieron dejarlo de lado, y es ahí donde entra el gobierno de Eduardo López de Romaña, que es el único candidato que se va a presentar, y con él básicamente se asume el poder político del Perú. Con Eduardo López de Romaña se va a aprobar el llamado Código de Agua y el Código de Minería. ¿Qué quiere decir el Código de Agua? El Código de Agua quiere decir que si tú tienes mayor extensión de tierras, se te va a dar la cantidad de agua. Si tú tienes menor extensión de tierras, se te va a dar menos agua. Pero ¿a quiénes favorecen? Estos favorecen al capitalismo agrario, y esto va a posibilitar el desarrollo económico, pero favoreciendo a quién? Favoreciendo a los norteamericanos, a los grandes capitales norteamericanos que van a venir durante el año 1900 hacia adelante. Pero también se desata un problema, el Tratado Oma-Villazón. El Tratado Oma-Villazón se va a dar justamente con Bolivia sobre los límites de lo que es la meseta del Collao, el lago Titicaca, la misma zona geográfica donde se desarrolló la cultura tiahuanaco. El arbitraje va a estar a cargo de la Argentina. Al concluir el gobierno de Eduardo López de Romaña entra Manuel Candamo. Con Manuel Candamo, acuérdate que él simplemente dura un solo año en el poder y se va a aprobar la ley del tranvía, el ferrocarril Lima-Callao, Loroya, Jauja, incluyendo la parte de la selva, pero lamentablemente la muerte lo sorprendió en plenas funciones de poder. Al concluir el gobierno de Manuel Candamo, entra el gobierno de José Pardo. Si bien es cierto, con José Pardo se va a hacer una reforma educativa, se van a construir como 3.000 escuelas, pero también con este gobierno de José Pardo aparece justamente el primer sindicato Estrella Panadero del Perú. Quiere decir, son los obreros quienes se van a llegar a agrupar. Y en esa coyuntura surge también el anarcosindicalismo de Manuel González Prada. En otras palabras, al hablar de Manuel González Prada y al hablar, por ejemplo, de Guillermo Billingur, de acuerdo al estudio publicado La corrupción en el Perú de Alfonso Quirós, a ellos se les conocerían los santones. Los santones quiere decir, fueron gente honesta, gente proba, que no se dedicaron a robar cuando estuvieron directamente en el poder. A diferencia de otros caudillos militares y de otros presidentes civiles, que tú ya lo conoces, que sí se dedicaron a robar al Estado peruano. Entonces quiere decir que el gobierno de José Pardo aparece pues el primer sindicato obrero Panadera Estrella del Perú. Después del gobierno de José Pardo entra el gobierno de Leguía. Leguía, en otras palabras, es apoyado por el Partido Civil, sí, pero Leguía también, dentro de su mentalidad política, él quería también eliminar al Partido Civilista. A este primer gobierno también se le conoce como el Día del Carácter, porque a él lo intentaron sacar del Palacio de Gobierno, le invitaron a dar una vuelta o vamos a gironear, pero él sacó pues su carácter, su temple, vino la Guardia Nacional, impidieron el golpe de Estado, a eso se le llama el Día del Carácter.
En este gobierno, por ejemplo, se va a dar el Tratado Polo Bustamante, ¿no? Y el Tratado Río Velarde, Río Branco Velarde. Por ejemplo, con el Tratado Río Branco se va a dar justamente con el Brasil. Quiere decir, perdemos la zona de Yurúa y Purúa. En otras palabras, el Estado no tuvo la capacidad de expulsar a los caucheros brasileños que estaban apropiándose de nuestras propias riquezas, ¿no? Entonces vamos a perder extensión territorial con este gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Al concluir el gobierno de Leguía viene el gobierno de Billingur. El gobierno de Billingur es conocido como el pan grande, tan grande como sus promesas. Fue un gobierno bastante populista, un gobierno que va a decretar las 8 horas de trabajo del muelle de Arsena, lo que viene a ser la zona del Callao. ¿Cómo sale Billingur? Billingur sale a raíz de un golpe de estado que le da Óscar Benavides, y con Óscar Benavides en el mundo que estalla lo que es la Primera Guerra Mundial en el año 1914. Entonces este gobierno de Benavides entra al poder en 1914 a 1915, y después de ello, ¿quién le sigue? Le sigue el segundo gobierno de ¿quién? El segundo gobierno de José Pardo. En el segundo gobierno ya de José Pardo, desde 1915 a 1918, José Pardo, a través del proyecto Manzanilla, se decreta la jornada laboral de las 8 horas, pero estas 8 horas van a ser ya de un carácter nacional, y se va a sublevar también el rumimaki, descontento social y político contra el gobierno. ¿Cómo termina José Pardo su gobierno? José Pardo sale del poder a través de la conspiración y golpe de estado, lo que vendría a ser el segundo gobierno de Leguía, que se le conoce, entre otras palabras, el oncenio de Leguía, la llamada Patria Nueva. Si ustedes muy bien ven la clase, el tema que estoy tocando, si hablamos desde el punto de vista social, las desigualdades sociales han existido. Quiere decir que desde la época de la prosperidad falaz, cuando aparece el boom del guano y el salitre, te dije bien claro en temas anteriores, esa riqueza que hubo en el año 1845 favoreció a la población, a los más necesitados, que era la población indígena y rural. La población no recibió ni una sola riqueza. Ahora, hablamos directamente de la República Aristocrática. ¿Quiénes eran los excluyentes? Nuevamente, los excluyentes, los actores, seguimos siendo nosotros la masa pobre. La masa pobre. Esta población social nunca gozó de la llamada inclusión social. Es igual como hoy en día, en tiempos modernos que vivimos. Hay desigualdad social, hay desigualdad social. Hay ineficiencia del Estado, sigue habiendo la ineficiencia del Estado. ¿Por qué? Porque no aprendemos directamente de nuestro propio pasado. Bien, tigres, espero que te haya gustado la explicación de la clase. Nos estaremos viendo la siguiente semana. Cuídate, bye. Bendiciones.